Señoras y señores, profesores y estudiantes del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Como normalmente hacemos, ante cada gran tema de actualidad, en esta ocasión nos hemos propuesto escuchar la conferencia y las ideas de importantes economistas y estudiosos de la economía peruana e internacional para responder al título de esta reunión, al cual nos hemos permitido poner signos de interrogación. ¿Llegó la crisis al Perú? Hace unos días, ante algunas declaraciones gubernamentales y políticas, el país ha cobrado conciencia de que algo está ocurriendo, que el viento favorable que durante algunos años ha conducido a nuestra patria al crecimiento, a la reducción de la pobreza y al aumento del empleo, pareciera detenerse, por razones internacionales o razones internas, de acuerdo a cómo se piense. Pero esas declaraciones han creado alarma y temor en la población y algún desasosiego. Frente a ello, se ha planteado la posibilidad de un diálogo, pero un diálogo concreto sobre temas específicos y medidas realistas y constructivas. No simplemente un diálogo de términos generales, amicales y políticos, sino un tema que precise con exactitud cuáles son las medidas por las cuales superar las dificultades que el propio gobierno ha señalado comienza a tener. Y para eso están con nosotros esta noche tres personalidades conocidas por sus opiniones, su gestión, su trabajo en el campo de la economía. El doctor Luis Carranza, obviamente no necesita presentación, ha sido ministro en 2 ocasiones y un gran ministro de Economía del Perú. Tiene estudios internacionales y continúa escrutando siempre los problemas de nuestra economía, y las medidas que propuso y ejecutó tuvieron éxito reconocido internacionalmente. Julio Lira, director del diario Gestión, no solo por esa ocupación, sino por sus estudios, es un analista y al mismo tiempo dueño de información permanentemente actualizada respecto a la economía. Y Eugenio de Medina, al que ustedes leen y conocen a través de los medios de comunicación, es un estudioso y analista de la economía del país. Esta noche yo me limitaré a presentarlos para escucharlos, deseando que también las instancias gubernamentales los escuchen, porque no perteneciendo a partidos políticos es posible que no sean convocados en este diálogo, pero estoy seguro que tienen muchos aportes concretos y medidas específicas que proponer para que superemos los problemas que el propio gobierno ha señalado. Quisiera simplemente decir 3 cosas. Primero, no queremos que en este conversatorio, e inclusive en el diálogo que sostengan los políticos con el gobierno, haya crítica ni queja. Tiene que haber aporte inteligente, sustantivo, y que el pueblo vea que sus instituciones y representantes, grandes o pequeños, quieren contribuir al país de manera permanente y constructiva, y no solo de manera electoral, esperando el momento de ganar con la derrota de otro, sino fundamentalmente apoyando con lo que se sabe, con la experiencia que se tiene, con las medidas que antes se tomaron o que se proponen tomar después. Y por eso he pedido, no solamente a mis compañeros miembros del Partido Aprista, sino al equipo de gobierno,
que me acompañó del año 2006 al 2011, integrado por muchísimos ciudadanos técnicos, ministros, que no eran miembros del Partido Aprista, les he pedido que contribuyan de la mejor manera y de la manera más constructiva con el gobierno, porque a todos nos interesa salvar esta circunstancia y lo que es fundamental, hacerle llegar un mensaje de confianza, de seguridad y de fortaleza al pueblo peruano. No tenemos que alarmarnos ni tener miedo, hay que tener miedo al miedo mismo, hay que tener temor al temor que contribuye a generar crisis. Nuestro deber como políticos es decir, el Perú tiene recursos, capacidades intelectuales suficientes para superar cualquier problema que se presente por razones internas o por la circunstancia internacional. Y este diálogo en el que deben participar temáticamente las áreas de infraestructura, de economía, de servicios sociales, etcétera, temáticamente, que es el diálogo constructivo con quienes están operando cada uno de esos sectores, es un diálogo que debe versar sobre medidas muy concretas. Y por ello adelantamos un conjunto de medidas concretas hace más de 2 meses, e inclusive ya en el CADE del año 2010 se había presentado por instituciones de estudio económico hasta 100 propuestas acompañadas por los decretos y las leyes como proyectos para mantener la velocidad de crecimiento y afirmarla. En segundo lugar, decir, como he dicho, hay una crisis internacional, es algo discutible, hay problemas en muchos países del mundo, pero la economía global continúa creciendo. Jamás pensemos esta circunstancia en los términos de 1929. En 1929 el Producto Industrial de los Estados Unidos retrocedió 50%. En 1929 y en los 3 años siguientes el Producto Bruto Mundial cayó 30%. Las exportaciones del Perú cayeron más de 70%. Eso es una crisis. Hoy el mundo crece 3% globalmente. Algunos países que cometieron serios errores retroceden y están en problemas. España, Grecia, Portugal, Italia, algunos de Sudamérica. Pero otros, como China, como los Estados Unidos, como Alemania, como el Perú, como Colombia, como Chile, continúan creciendo. De manera que la crisis es de algunos, pero el conjunto continúa creciendo y la oportunidad es de los que saben manejar las circunstancias para aprovechar las oportunidades que da la debilidad de otros países. Entonces veo, si me lo permiten, con optimismo la situación para el Perú. El problema es cómo aprovecharla. Y allí sí veo que hay algunas dilaciones y algunos tropiezos. Yo creo que hemos transcurrido 2 años en los que algunas oportunidades se han perdido. Y me parece que algunas sin remedio. Cuando se planteó valerosamente que la explotación de conga se haría, la onza de oro se acercaba a $1.800 la onza de oro. En los 2 años siguientes ha llegado a bajar hasta $1.300. Entonces una inversión que era muy atractiva en ese momento, ahora lo es menos. Y los capitalistas anuncian que revisarán su inversión para el año 2017. Tengo la tentación de decirles revísenla para el año 2016. Pero el caso del gas para el sur, tan importante para descentralizar el gas energéticamente la patria y desarrollar el sur, tenía entonces grandes perspectivas en el año 2010-2011 para comenzar. Y había voluntad de invertir hasta 3.500 millones por 2 empresas asociadas. Pero en los 2 años transcurridos se anuncia
que los Estados Unidos, con el llamado shale gas, o gas de esquisto, de piedra, de fraccionamiento de piedra, serán grandes exportadores de gas desde el año 2018 o 2020. Por consiguiente, el negocio del gas pareciera ser ahora menos atractivo para invertir en él. Si hubiéramos tomado esas inversiones en el año 2010-2011 de inmediato, dándoles luz verde, entonces tendríamos a esas empresas invirtiendo y a miles y miles de trabajadores ganando salarios y construyendo el Perú. Es tarde para llorar sobre eso. Tal vez son 10.000 millones de dólares los que se han dejado de comprometer en inversión para estos años. No importa, el Perú puede eso y mucho más. Pero ¿cómo logramos ese mucho más? Es verdad, en segundo lugar, que los precios internacionales en minerales, inclusive la demanda de productos agroindustriales o los productos textiles, van reduciéndose. También es cierto que nuestras exportaciones se reducen y aumentan nuestras importaciones y tenemos un déficit comercial después de mucho tiempo. Y según nos anuncia justamente el diario Gestión hoy día, nuestro déficit en cuenta corriente es de 5.7% en el último trimestre. Y realmente esta ya no es una luz verde, sino una luz roja para el futuro. Y a eso no se responde con medidas efectistas, aumentando salarios, porque eso crea gastos permanentes en una economía que puede tener menores ingresos. Y la obligación de un gobierno democrático es solucionar las cosas sin crear problemas mayores para el futuro. Eso es lo democrático y lo necesario. Por todo ello, creo que estamos afrontando circunstancias de dificultad. El empleo, según los estudiosos, está creciendo al 1% en las empresas hasta 10 o 20 trabajadores. Antes llegó a crecer al 8% anualmente. Ahora está creciendo al 1% y el empleo que aumenta es autoempleo. Estamos volviendo a la calle cuando estábamos ingresando en los centros de labor. Creo que todo esto nuestros expositores con mayor versación y profesionalidad económica pueden plantearlo. Pero quiero repetir que todavía es tiempo de recuperar lo perdido y volver a pisar el acelerador del desarrollo, del crecimiento del empleo y de la reducción de la pobreza, en la cual el Perú dio una lección mundial al reducir su pobreza de 48% a 30% en 5 años. Y creo que esto, con decisión y con eficiencia, se puede repetir. Saludo la presencia de nuestros expositores. Les agradezco haber aceptado la invitación del Instituto, que siempre estará abierta a todas las ideas, a todos los grupos políticos y a todos los pensamientos, con un solo objetivo, que es contribuir con aportes. Críticas hay muchas. Lo importante es aportes concretos, específicos y medidas que sirvan para que el país supere los temores y los problemas. Muchas gracias. Doctor Carranza. Antes de empezar con la presentación, yo quería hacer unos comentarios relacionados justamente a lo que el presidente García mencionó. La voluntad de colaborar, contribuir con propuestas, comparar, no desde el objetivo político de decir mi reforma fue mejor que la tuya o yo hice más kilómetros que tú, no, pero sí comparar buscando los puntos en los cuales, ¿no?, se justifica y se entiende una medida, una propuesta de política. El segundo comentario es que no voy a entrar en proyecciones o en especulaciones. Básicamente el objetivo es mirar el largo plazo
y explicar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en función de esa visión de país. Y finalmente decir que, ya lo he manifestado antes, pero lo vuelvo a repetir, no tengo intención de volver a ser ministro, así que con esa tranquilidad voy a hacer las críticas y las propuestas que considero relevantes. Entonces, primero vamos a dar una respuesta a la pregunta, después un breve diagnóstico, detenernos fugazmente en los fundamentos, porque no hay que olvidar cuáles son los fundamentos, qué es lo que está detrás. Después entrar a políticas públicas y finalmente la visión de largo plazo. Esta es la respuesta, no hay crisis. Lo que nosotros tenemos es un proceso de desaceleración por causas externas, pero también por responsabilidad propia. Y con eso entramos al diagnóstico. Fíjense, este es un cuadro de previsiones económicas que presenté en una conferencia de un banco comercial en noviembre 15 del 2011. Y ahí tenemos la evolución del PBI real desde el 2005, la barra, la línea de 8%, que es lo que en ese momento el Perú podía crecer potencialmente, esa era nuestra fortaleza, nuestra capacidad de crecimiento. Luego hay una línea que es de 6%, que era el anuncio que había hecho el gobierno de cuál era su objetivo. Y después está la línea de 5%, que es hacia donde estábamos convergiendo en función de las cosas que estaban ocurriendo. Y ese es el escenario base. Había un escenario en ese entonces de crisis en Europa, que era un escenario parecido al del 2009, que lo he retirado, y después tenemos un escenario de riesgo pequeño en el cual se deterioraba mucho la confianza en el 2012, producto de los conflictos internos que existían en el gabinete Lerner, ¿no? Pero, o sea, esto que se veía en el 2011 es lo que estamos viendo. O sea, no es una crisis, es un proceso de desaceleración que tiene, como dije, explicaciones tanto internas como externas. En los factores